Muy buenas tardes, hermanos, y el Señor los bendiga ricamente, porque este tiempo que hemos tenido de adoración ha sido de gran bendición. Cada vez que uno visita una congregación que es diferente a donde estamos, una de las cosas que resalta es la cultura de esa congregación en cuanto a cómo es puesto, en qué lugar es puesto Dios, y los felicito a cada uno de los directores, ya sea de cantos o en la oración, por a cada uno de nosotros guiarnos al evento, al momento. Las palabras de exhortación de parte de cada uno de los hermanos ha sido una exhortación de bendición para mi vida. Ahora, para hablarles un poquito de mí, soy panameño, nací en Panamá, tengo desde los 19 años haber salido del país de Panamá, he vivido aquí en Estados Unidos, asistí a la Universidad de Harding en el año 86 hasta que me gradué en el año 90. Regresé a Panamá, pero por cosas de la voluntad de Dios terminé en Honduras como administrador de empresas, pero Dios no quiso que eso fuera lo que hiciera, y por 10 años el Señor me llamó al ministerio de la predicación como misionero en Honduras, y desde ese tiempo servimos a Honduras hasta el día de hoy, pero Dios nuevamente nos ha llamado a servirlo, pero ahora estamos sirviéndole como predicador en la congregación de Mount Pleasant, Texas. Allí en esa congregación hemos estado desde el 2002, llevamos casi 14 años, vamos para 15 años de estar en esta congregación. Conmigo están mi esposa y mis hijos, la hermana Marina Sibirska Otero, mi esposa de 14 años, con mis dos hijos, Sabrina, que tiene 6 años, va para 7, y también Sebastián, que tiene 3 años y va para 4, ahora al final de este mes. Algo que dijo el hermano acerca del hermano Santos, cuando nos vimos, es el hermano Norberto, pero con canas. Es algo interesante, ¿verdad? Cuando uno no ve a una persona por mucho tiempo, y no sé si mi esposa tomó esa misma línea. Hoy en la mañana estábamos limpiando el carro antes de venir para acá, al viaje que íbamos a hacer, y tomó una taza que estaba yo tomando café, y dice: mi amor, te voy a tomar el café frío, viejo. En verdad dijo el café viejo, frío viejo, pero no creo que me quiso llamar viejo, ¿verdad? Aunque viejo lo hemos aceptado nosotros como un término de cariño, ¿verdad? Para nuestro padre hay una canción que se le dedicó al Día del Padre, ¿se acuerdan ustedes? O al padre, es un buen tipo, mi viejo. Así que tomo cada vez que me dicen de las canas, de los años y de todo aquello como una gran bendición. Decía yo a la congregación ahí en Nueva York, donde estábamos reunidos ayer, que la experiencia es el conjunto de errores que hacemos en la vida que nos permiten tomar mejores decisiones en cuanto a las cosas que vamos a hacer. Entonces, una persona de experiencia es una persona sufrida, con errores, que ahora utiliza esos errores para no cometerlos de nuevo. En el Señor es lo mismo. Yo quisiera en esta tarde hablarles a todos ustedes acerca de que Dios quiere llenar el vacío de nuestra vida. Estábamos caminando por las calles 42, 34, íbamos en verdad a la 34 para mirar el edificio del Empire State. Queríamos tomarnos unas cuantas fotos, como todo turista, como decía mi hija: papá, hoy vamos a turistiquear, ¿verdad? Ella no había conocido la palabra turistear, sí es una palabra, en verdad yo se la inventé, pero estábamos emocionados caminando por las calles. No pudimos evitar el ver algunos indigentes en las calles. En algunos casos
tuve que voltear la espalda, agarrar a mi hija para que no viera lo que estaban haciendo algunos de ellos. Ustedes, yo creo que tienen familiaridad de estas cosas en las calles de esta ciudad. Miramos las bancas y cada banca tenía una persona que o estaba comiendo, se estaba preparando para dormir o estaba posicionándose de esa banca. Y pensé, hermanos, ¿cuántos sueños rotos no tienen muchas personas en la ciudad de Nueva York? ¿Cuántos vinieron con sueños de que iban a lograr algo grande? De que iban a tener la oportunidad de brillar en el mundo, de levantar alas y llegar a lo más alto del cielo. ¿Cuántas personas en esta ciudad caminan por las calles pensando en cómo es que su matrimonio se convirtió en una historia rota? ¿Cuántos hijos anhelando tener el calor de un padre en este día? ¿Cuántos cristianos se enfrascaron solamente en poder tener riquezas y por las riquezas ahora su pan diario es el dolor? Y yo quisiera decirles a ustedes que nuestro mensaje, el mensaje cristocéntrico que tenemos nosotros en el Evangelio, es la esperanza de una vida nueva que llamamos salvación. Ese es el poder del Evangelio. Y nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos, diciéndolo literalmente, ¿verdad?, pero a nuestro alcance para ayudar al pueblo hambriento de Dios, algo que es poderosísimo para transformar sus vidas. Amén. Quiero decirles algo, hermanos. El Ministerio de Educación está enfrascado en darle información y habilidades a nuestros estudiantes para que sean algo. Inclusive las prisiones están involucradas en reformar a la gente, pero Cristo Jesús está involucrado en transformar a la gente. Y esto es la razón por la cual cada uno de nosotros ha tomado una decisión consciente, y si no lo ha tomado, le pido de todo corazón que usted medite en este caminar cristiano, que al principio se llamaba el camino. En esta vida cristiana, si usted conscientemente está siguiendo al Señor de todo corazón. Porque no hay caminos a medias en el cristianismo. O somos o no somos. Ese es el llamado que tenemos nosotros. El llamado a la acción. El llamado a mirar a Dios de una manera diferente. Cuando la gente ve a mi esposa, se sorprende. Hablábamos de canas, hablábamos de historia y de tiempo. Muchos miran y dicen, ¿cómo es que el hermano Norberto pudo conseguir a su esposa? Siempre les digo a ellos, por providencia de Dios, porque es mi regalo de parte de Él, pero mi historia me enseñó mucho. Porque quiero decirles que no fue así todo el tiempo. Cuando estuve en misiones hice un compromiso con Dios. Le dije, Dios, no me voy a involucrar en relaciones porque esto es un atraso en mi vida. Por lo tanto, me voy a dedicar a ti. Salí de las misiones en el año 2000, 2001. Para el 2001, al final, habían pasado 2 años después que había salido de las misiones. Hermanos, sentí un gran peso. Comprendí lo que dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo.
Comprendí sinceramente esa expresión, aunque por 10, 12 años había estado dedicado a las misiones. Llegó un momento en el cual me sentí débil, hermanos. Me sentí solo. E hice lo que generalmente hacemos algunos de nosotros. Miré arriba y dije, Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que tu siervo te ha servido por tantos años y no tengo esposa? Y le protesté a Dios. Yo creo que soy el único que le protesta a Dios a veces. O le reclama a Dios a veces, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, ¿verdad? Todos nosotros en alguna forma le decimos, Dios, me hace falta esto, aquello. Pero después de un tempito, muy pronto, me di cuenta del gran error que tenía. Y hermanos, le dije al Señor que se haga su voluntad. Mucha gente me dice, nosotros sabemos que existen los milagros porque el hermano Norberto se casó. Y yo creo que están diciendo la verdad. Y le agradezco a Dios por ese milagro, ¿verdad?, de poner a mi esposa en mi vida. Y yo quisiera, hermanos, que hoy hablemos de esto. Si se pueden ir a Juan capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 12 y sean pacientes conmigo, hermanos. Espero que este momento, este tiempo que tenemos de meditación en la palabra pueda ser un momento que despierte en usted un deseo aún más intenso de seguir a Dios, confiar en Dios, aun cuando los momentos sean difíciles, aun cuando usted sienta que todo alrededor no va bien, usted pueda sentir la paz interna que solamente Dios puede dar. Dice la palabra de Dios así, Juan 2, del versículo 1 al 12, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba, hasta el tope. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, este es el primer milagro que tenemos de Jesús, el convertir el agua en vino. Es muy particular porque este milagro no tiene multitudes. Este milagro más bien es uno de esos milagros que Jesús no quería manifestar el poder de una manera amplia, sino de una manera silenciosa. Así que es un milagro particular. Ahora, me hace pensar acerca de esto porque tal parece que este milagro
llevaba como objetivo el confirmar la fe de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Y obviamente que se regara esa fe a cualquiera que estuviera cerca de estos discípulos y cerca del círculo relacional en la vida del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Si ustedes se dan cuenta en el capítulo 1 de Juan, versículo 43 al 51, tenemos la historia de cómo Natanael viene a nosotros. Y una de las cosas que él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Felipe, disculpen, ven y ve. Y Jesús habla a Natanael, el que le quería decir yo, dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael se sorprende, ¿verdad? ¿De dónde me conocerá este señor, verdad? Que sabe tanto. Él iba con una idea de que, vamos a ver cómo están las cosas por acá. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, oiga bien, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué interesante, hermanos. Jesús nos está diciendo aquí, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de ver el puente donde se mezcla el cielo y la tierra, y ustedes van a ver el poder de Dios manifestado a través de Jesús, de su Hijo. En otras palabras, lo que tenemos aquí es el misterio de la declaración del Hijo del Hombre hecho carne, como nos dice Filipenses 2, que nos dice a nosotros que Él no tuvo manera que aferrarse a estas cosas, sino que se dio a sí mismo y se humilló. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose hombre y siendo siervo, esclavo, a muchas de las limitaciones que usted y yo tenemos. Recuerde esto: cuando no hubo ningún hombre que pudo hacer o cumplir la ley y cumplir las cosas que Dios le pedía, Dios decide bajar convirtiéndose en hombre y cumplir por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Por lo tanto, Jesús es Hijo de hombre, Hijo de Dios, nuestro Salvador y ahora intercesor por todas las cosas. El Verbo de Dios, que estaba con Dios, que era Dios, vino y bajó aquí para ser uno de nosotros, para vivir entre nosotros. El Verbo de Dios se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es algo importante que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dios hecho hombre. Muy bien, y tenemos esta idea de que los discípulos iban a tener esta oportunidad de ver este misterio. Dios hecho carne, el cielo uniéndose con la tierra, esta subida y bajada de ángeles. Es algo increíble que tenemos nosotros, y ahora nosotros lo vemos a tal punto que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y es interesante, ¿verdad? La idea de la fiesta que es celebrada aquí. Jesús es invitado, dice aquí, también sus discípulos. Yo estoy seguro que el Señor justamente iba a muchas fiestas que se hacían, fiestas que sean buenas, de bendición y espiritual. Ustedes saben, muchos lo invitaban a él a una comida, a una cena, a pasar tiempo con él. En Mount Pleasant tenemos los viernes, cada 2 viernes hacemos una reunión los hermanos y celebramos, pasamos tiempo juntos, tenemos comunión, se predica, se comparte, se discute un tema de la palabra y después hay alimentos. No hay nada más armonioso, más agradable que pasar tiempo con los hermanos. Pero aquí tenemos que la boda
usualmente que pasaba toda una semana, ocurría esto, al tercer día algo sucedió. Tenemos que al tercer día que se hicieron unas bodas en Caná, estaba allí la madre de Jesús. Muy bien. Aquí tenemos entonces que este era un tiempo feliz, un tiempo tranquilo, un tiempo que podemos ver que todos estaban celebrando. Una boda era algo de celebrar, todos nosotros participamos de esas actividades de vez en cuando, y tenemos nosotros que faltaba el vino. Verso del 3 al 5 dice: faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Él le dice a ella: ¿sabes qué? No es el momento, todavía no es la hora en la cual yo debo aparecer públicamente. ¿Qué tienes conmigo? Tú entiendes bien el plan de Dios. De una manera respetuosa, no le está diciendo nada del otro tipo, ni está causándole irrespeto. Simplemente le está diciendo: mi tiempo no ha llegado, no es el momento. Y es interesante. Ella sabe que Jesús tiene la capacidad. La Biblia nos dice que ella guardaba todas las cosas que veía y escuchaba en su corazón. Así que en su corazón se había desarrollado esta fe de que Jesús iba a hacer algo en algún día, aunque ella no sabía exactamente qué día. Y estoy seguro que como madre muchas veces le dijo a Jesús: no vayas allá porque hay peligro, te puede pasar algo. Era una madre. Pero en este momento ella sabe que Jesús puede hacer algo, y le dijo a los sirvientes, interesante, ¿verdad? Le dice a los sirvientes: hace todo lo que él les dijere, no cambien nada. Y yo voy a decirles a ustedes, hermanos, ¿qué es una fiesta sin una razón? Vamos a ponerlo aquí, el vino, el significado del vino: gozo, alegría. Y yo sé que no vamos a estar muy de acuerdo por el compartir el alcohol y todo lo demás, pero ese es el significado y el simbolismo que hay aquí, espiritualmente, porque nosotros los espirituales acomodamos las cosas espiritualmente. Porque cuando Jesús hacía alguna cosa, lo que hiciera, siempre había una lección. El vino hace falta. El vino viene a significar gozo, alegría. Aún en la iglesia mucha gente viene sin gozo, sin alegría. Aún en la iglesia hay muchos hermanos que tienen problemas, dificultades para tener el gozo en su vida. Y este mensaje es para cualquiera que vive su vida sin vino, o sea, sin gozo, sin alegría, sin razón por qué celebrar. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque esta idea de que la fiesta no podía continuar porque no había el gozo, iba a ser un tremendo impacto a la celebración de toda la comunidad y vergüenza para los que estuvieran allí. Entonces nos dice el verso 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. 6 tinajas. El contenido de esas tinajas alrededor de 120 galones, gigantescas. Jesús le dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron pues hasta el tope. Pero quiero hablar acerca de lo que Jesús le dice. Jesús le dice a ellos: llenad las tijeras de agua. Gran cosa. Las tinajas eran para purificación, por lo tanto eran para agua. Los que hemos leído sabemos que el agua se va a convertir ¿en qué? En vino. Lo sabemos. Pero lo que perdemos cuando leemos la Biblia es que Jesús va a convertir algo ordinario a algo extraordinario. Cuando usted viene a Cristo, usted debe venir vacío. Y usted debe obedecer lo que Dios le dice a usted, porque le dice: es ordinario, Dios, lo que me estás pidiendo. ¿Estás seguro que es lo que yo tengo que hacer? Dice: hazlo. Llenen de agua las tinajas. ¿Qué sabían los siervos? ¿Cuál fue la instrucción de la mamá de Jesús o la madre de Jesús? Hagan lo que Él dice. ¿Cuál es la instrucción de la Biblia de Dios para nosotros? Hagan lo que la palabra dice. No nos apartemos de ella.
Entonces tenemos que Él ordena, llénenla de agua. Qué interesante, lo que queremos es vino, pero Él nos está mandando a echarle agua. ¿Verdad? Y no solamente echarle agua, sino que hasta ¿qué? Hasta el tope. Es bien importante. Es bien importante esto. Tenemos que en esta cantidad tenemos unas vasijas o frascos grandes, tinajas grandes, de 20, 30 galones. Es posible que había 120 galones en todo esto. Ahora, es interesante que una vez que ellos sacaron de las tinajas, se convirtió en vino. Es interesante también que ellos llenaron hasta el tope. Nosotros debemos recordar que este milagro es desapercibido. Aquí no hubo, ¡oh, wow! Calladito. Tenemos esto, que esto no llamó nada de especial. La gente estaba en sus actividades. Nadie estaba enfocado en Jesús. Y adivinen quiénes eran los que estaban trabajando con Jesús. ¿Quiénes? Los sirvientes. Ni el esposo, ni el jefe de la fiesta, ni la gente importante, los sirvientes. Yo voy a decir algo. El problema de nosotros, al no ver los milagros o las cosas que Dios hace, es que nos creemos demasiado. Uno de los problemas más grandes es que Dios nos da poquito, se nos infla el pecho. Es bien interesante esto, yo quiero que le presten atención a esto. Es también bien interesante, y quiero volver atrás, que ellos llenaron hasta el tope. No podemos echar nada aparte de lo que se nos dice. Si Dios dice es agua, si Dios dice la palabra, no podemos añadirle, no podemos quitarle. Ahora, pensando en esto, ¿ustedes creen que ellos supieron cómo fue que este milagro ocurrió? Claro que no sabían. Y yo les voy a decir algo. Váyanse conmigo a Segunda de Reyes, o segundo libro de Reyes, capítulo 4. Del versículo 1 y 7 tenemos también un milagro parecido. Porque Dios transforma algo ordinario en algo extraordinario, algo natural en algo sobrenatural. Una mujer, versículo 1, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, o sea, esclavos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus siervos, vasijas vacías, no pocas, en otras palabras, muchas, las que puedas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende del aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando usted venga a Dios, venga vacío.
por favor. Es lo que aprendemos aquí. Mientras ella tenía vasijas vacías, el aceite fluía. ¿Verdad que nosotros no de un todo cambiamos? Mientras Dios está trabajando con nosotros en la mentira, lo de ladrón todavía nos falta. ¿Verdad? Mientras está hablando, está trabajando Dios en las vulgaridades, en lo contestón todavía nos falta. Toda nuestra vida es un aprendizaje. Pero necesitamos tener vasijas vacías. No, Dios, puedes todas estas, pero estas son mías. Con estas vasijas, aquí las lleno yo. A mí me pertenecen. Mientras estén llenas, Dios no lo puede bendecir. ¿Sabían ustedes que hay monos en Asia que los agarran poniendo frutas en un recipiente donde ellos pueden meter la mano, pero también la pueden sacar? Y agarran las frutas y las van a agarrar y ellos están mirando que viene la gente a agarrarlos y se pueden escapar si ¿qué? Si sueltan, pero no pueden, porque esas que tienen agarradas son más importantes que su propia vida. Y así hay muchos cristianos. Y espero que usted no sea uno de esos. Y si es, suelte. Vacíese. Porque mientras hayan vasijas vacías, Dios va a llenar su aceite con su Santo Espíritu. Nuestra vida. Bien importante esto. Así que esta idea de las vasijas vacías es bien importante en nuestra vida. Por eso estos hombres. Ahora, el versículo 9, volvamos acá a Juan 2. El versículo 9 de Juan 2 dice algo interesante. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Se va a quien debe saber todas las cosas, se va al esposo, al que está casándose. Dice, porque él no sabía de dónde pasaba la situación, de dónde sacaron este vino, hombre. El dueño de la fiesta debe saber. Pero ¿qué sabía el esposo? Cuando fue allá no supo nada. ¿Quiénes eran los que sabían lo que había ocurrido y habían presenciado el milagro? ¿Quiénes, hermanos? Los siervos, los que están sirviendo. Hermano mío, si a usted le gusta estar en las primeras bancas simplemente para ser visto, si usted es en las primeras actividades de la iglesia para comer primero, si usted es de aquello que le encanta que lo sirvan, usted se pierde de la maravilla de Dios, de los misterios de Dios. Porque Dios bendice a sus siervos, a los que sirven. Por eso el Señor dice, es mejor dar que recibir. Por eso Él dice, yo he venido no para ser servido, sino para servir. ¿Quiénes eran los que conocían que había pasado? Los siervos. Amén. Ese es nuestro llamado, a servir, no a ser servido. Es interesante, hermanos, este maestresala pudo haber sido un gran hombre conociendo todas las cosas. Este hombre tenía mucha capacidad, pero no sabía de dónde había venido el vino. No sabía. Estaba maravillado. Estaba muy maravillado. Dice, la gente cuando hace fiesta pone el mejor vino primero y el inferior después. Porque ya la gente necesita algo, bueno, pónganlo allí. Y la gente no hace mucha exigencia. Esto es algo que no sucede en las fiestas, obviamente Él dice. Ahora, yo quiero tirarles una curva aquí, que es importante. Si usted conecta los puntos, hay dos maneras de trabajar. Tenemos al diablo y tenemos a Dios. El diablo presenta lo bueno primero.
¿Se ha dado cuenta? Ay, la gente queda encantada con el mundo. ¿Para qué? Enganchar al pez por la boca. Y a pesar que el hombre o la mujer trate de irse, el diablo lo tiene enganchado. Porque nos vamos detrás de la apariencia de las cosas. El diablo pone lo bueno primero. Y después que nos ha enganchado, ¿qué hace el diablo? Nos tira lo malo. Los problemas. Pérdida de la familia. Pérdida de una relación matrimonial. Los hijos abandonados. Lo que más quería que el hombre ahora, abusados por un padrastro. Porque al principio el diablo nos pone estrellitas y nos atrae, mira, y vamos detrás de la lucecita. Nos pesca. Y después viene lo malo. Pero yo le agradezco a Dios que Él trabaja diferente. El diablo nos pone Dios nos pone la situación mala primero, porque Él sabe que tenemos que aprender. ¿Verdad? Y voy a hacer este contraste. Cuando usted me invitara a su casa, yo estoy seguro que usted me va a poner lo mejor enfrente. Porque usted quiere que todos los hermanos tengan buena impresión. Ay, pero no entra al cuarto, porque quizás no sale, ¿verdad? No entra a tal lugar porque quizás se resbala. Ahí debajo de las cosas metemos las cosas. En la casa siempre hay un cuarto donde tiramos todas las cosas. Eso me sucede a mí en la casa. A nosotros nos sucede lo mismo, pero mire lo que hace Dios. Dios nos da problemas, situaciones, porque Dios sabe que tenemos que aprender a apreciar la vida a través de los sufrimientos y las caídas y las diferentes tribulaciones que tenemos nosotros. Imposible es que no vengan los tropiezos, ¿verdad? Dice el Señor. Pero ay de aquellos por los cuales viene. Entonces, a través de los tropiezos y las diferentes situaciones y tribulaciones, aprendemos la obediencia. Porque el Señor Jesús aprendió obediencia del sufrimiento. ¿Okay? Así que nosotros que seguimos al Señor Jesús y lo imitamos, vamos a tener la misma situación. Gloria a Dios, porque después de las situaciones difíciles en este mundo, ¿qué nos viene? El cielo, hermanos. Lo bueno viene después. Así que si usted está en una situación difícil, apretada, se siente con muchos problemas, agobiado, angustiado, confíe en Dios, porque lo bueno viene después, hermano. Lo bueno viene después. Y le doy gracias a Dios que Él prefirió ponerme aquí en la tierra primero para disfrutar el cielo después. Lo que hace el diablo es me pone la tierra primero y el infierno después viene. Usted elige a quién le va a hacer caso. ¿A quién le va a hacer caso? Yo sé, muchos cristianos se echan para atrás o van para atrás. Ay, es muy difícil ser cristiano, hermano. Viera los problemas que he tenido, hermano. Y no he ido a la iglesia porque esto y aquello. Y no nos damos cuenta. No valoramos la vida cristiana. Pues si fuera fácil, ¿no le llamaría al Señor una puerta angosta y estrecha? Es angosta y es estrecha. Muy pocos entran por ella. Porque en el momento están ahí, no quepo, y no es porque ha comido mucho. ¿Verdad? No, mejor me voy por aquella. Ay, no sufro. Voy tranquilo. No me cuesta. Pero no es el camino correcto. Se siente bien, pero no es correcto. Y tenemos que darnos cuenta de esta gran realidad que debemos nosotros aprender, de cómo Dios trabaja con nosotros. Quisiera decirles a ustedes, y voy a cerrar aquí porque creo que es importante, ¿qué está sucediendo en su vida que usted la ha llenado con otras cosas? Debiera estar vacía y usted sabe que Dios debe trabajar en esa área, pero usted ha utilizado la oración como cuando hay en las escuelas, en caso de emergencia, álese.
Muchos cristianos usan esta metodología, ¿verdad? En caso de emergencia, entonces se habla a Dios. Y muchos cristianos van a Dios, ayúdame, Señor, ya después que han ido al doctor, después que han ido al curandero, después que han hecho esto y aquello. Entonces sí, cuando ya aprobaron todo, le piden a Dios. No seamos de estas personas. Esto que está lleno, cualquier cosa que sea, vacíese. Si usted tiene planes rotos, quizás porque esos no son los planes que Dios quiere para su vida. Okay. Y si están rotos y usted quiere que Dios se los repare, también Dios se los puede reparar. Pero primero usted tiene que darle a Dios esas áreas que Él necesita trabajar. Usted necesita darle a Dios. No vuelva atrás. Uno de los problemas de los primeros cristianos, hermanos, eran volver a la ley. Pero volver a la ley era caer de la gracia. Negarse al sacrificio de Cristo Jesús. No volvamos a obras muertas. Porque ya Dios hizo un pacto con nosotros. El hermano hablaba de un pacto. Necesitamos simplemente confirmar ese pacto. Y les pido de todo corazón que se entreguen a Dios. Mire lo que dice, y vamos a terminar aquí el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El punto es que Dios permite todo lo que sucede en nuestra vida para que podamos creer en Él. Sea creyente y no incrédulo. Lo invitamos. Si usted sabe que su vida ha tenido un cambio, que usted necesita ser transformado por Cristo Jesús, lo invitamos en esta tarde. Para que usted derrame todo aquello que estuviera en su vida. Y voy a decirle que Dios responderá. Cuando yo estaba en ese cuarto solo, pidiéndole a Dios por una esposa, y no sabía cómo iba a suceder. Hermanos, fui a Harding. Me presenté a mí mismo dispuesto a casarme, ¿verdad? Dicen que allí en Harding es la cuna de los matrimonios de la Iglesia de Cristo. Digo, aquí voy. Nada. Solo. Me llamaron para predicar. Medio sostenimiento. Un cuarto de lo que yo aspiraba a tener. Me había preparado en administración de empresas. Pero dije, Dios, tú tienes un plan. Y yo confío en ti. Después de eso me presentaban las abuelitas, que tengo una nieta, que tengo una hija. Todo el mundo dice, Norberto, aquí está el teléfono de fulana. Y yo decía, no. Por 4 meses, hermanos, dije no. Me daban las notas, créamelo. Ellos le pueden decir. Y Norberto Otero las apartaba. Hasta que un día me puse a pensar, ¿no será que el Señor me ha estado mandando la respuesta y yo he estado diciendo no? Pero ya después de 4 meses. Y un anciano me presentó a mi esposa. Y no pasaron 5 ni 6 meses y nos casamos. En 12 meses el Señor respondió cuando yo dije, se haga tu voluntad, oh Dios. Así que mi matrimonio, mi esposa, y continúo diciéndola, es un milagro, una providencia de Dios, porque no vino de mí, vino de Dios. Y yo quiero decirles a ustedes, si ustedes están esperando la providencia de Dios, todo lo que tienen que hacer es humillarse. ¿Qué dice la palabra? Humíllense delante de Dios. ¿Y Él qué? Los exaltará, los elevará. Espere en Dios y Él elevará su situación para que sea de bendición. Que el Señor los bendiga. Amén.